Hey, tribu, ¿qué tal? Me alegra mucho veros de nuevo aquí. Bueno, hoy vamos a tratar un tema controvertido. Llevamos una temporada en la que estamos tratando temas un poco controvertidos para generar un poco de debate. Os invito a que os pongáis las pilas y nos pongamos a hablar de estos temas que seguramente son súper interesantes. Hoy de hecho vamos a hablar de un tema controvertido, decía, relacionado con los coches eléctricos, como no podía ser de otra forma en este canal, y vamos a hablar de los coches eléctricos, en general de la seguridad integral de los coches eléctricos, de la seguridad integral, y hablo de la seguridad activa y de la seguridad pasiva, y hablo también de la seguridad contra incendios, que es uno de aquellos temas que está, bueno, pues que está revoloteando, ¿no?, un poco por las redes. Ya se han producido diferentes incendios en diferentes ocasiones de vehículos eléctricos, como se producen a diario incendios en vehículos térmicos, pero es verdad que hace relativamente poco tiempo se llegó a producir un incendio en Alemania de un vehículo que decían que era un vehículo eléctrico. Finalmente no se trataba de un vehículo eléctrico, en realidad era un vehículo térmico, pero bueno, se generó mucho revuelo en relación a este tema. Bueno, el tema que quería comentar básicamente, y vamos a diferenciarlo entre la seguridad activa y la seguridad pasiva de los vehículos eléctricos. Si empezamos por la seguridad activa en un vehículo eléctrico viene a ser exactamente la misma que pudiera tener un vehículo térmico. Al final son todos aquellos elementos de seguridad que incorpora un vehículo que lo que hacen es intentar evitar que el vehículo eléctrico tenga un accidente. Es decir, son todos aquellos elementos que de manera activa contribuyen a evitar que se produzca el accidente, una situación de emergencia con un coche. Son sistemas que, en el caso de los vehículos eléctricos, dada su tecnología y su idea de que es un coche tecnológico, prácticamente todos los vehículos eléctricos se están fabricando hoy en día incorporando todos estos sistemas de seguridad, sistemas de ayuda, los sistemas ADAS, que permiten pues que los vehículos sean mucho más seguros, más de asistencia a la frenada, de emergencia, sistemas involuntarios de cambio de carril, sistemas que reconocen peatones en la parte delantera y en la parte trasera. Al final, la conceptualización de un vehículo eléctrico tiene que ver básicamente con la automatización. Gran parte de las personas relacionan que un vehículo eléctrico, seguramente por Tesla, pues bueno, tiene una cierta relación con la automatización y con la forma de ser autónomo el vehículo. En este sentido os puedo decir que prácticamente los sistemas de seguridad que equipa un coche térmico y un coche eléctrico son los mismos, pero probablemente en algún caso se puedan incorporar algunos más en el caso de los vehículos eléctricos, o que los vehículos eléctricos que salen al mercado salgan dotados con una mayor cantidad de dotación en relación a estos sistemas de seguridad. Con lo cual podríamos decir aquí que probablemente el vehículo eléctrico está por delante del vehículo térmico. Si nos vamos a los sistemas de seguridad pasiva, son todos aquellos sistemas de seguridad que tiene un vehículo para que de per se su propia estructura y su propia configuración lo haga seguro. ¿Qué diferencias hay fundamentalmente entre un vehículo térmico y un vehículo eléctrico? El vehículo térmico tiene habitualmente en la parte delantera del coche un montón de elementos, de piezas, que básicamente son el motor. El motor tiene aproximadamente 2.500 elementos, 2.500 piezas, tiene un volumen muy importante y además de esto tiene en una ubicación concreta un depósito de combustible. Bueno, pues en caso de impacto, esta posición del motor en la parte delantera puede suponer uno de los riesgos fundamentales o mayores que se pueden producir en un accidente de alcance frontal, que es básicamente que el motor pueda producir una intrusión en el interior del habitáculo. Bueno, pues esto en el caso del vehículo eléctrico, para que os hagáis una idea, aproximadamente el motor de un vehículo eléctrico pesa aproximadamente unos 40 o 50 kilos y tiene un volumen absolutamente mucho más reducido, de tal forma que habitualmente los morros, las partes delanteras de los vehículos eléctricos prácticamente están vacías, de tal forma que en el caso de que se produjera un accidente por alcance en la parte delantera, bueno, pues genera un espacio de absorción de impactos mucho más relevante, mucho más importante que la que se puede producir con un vehículo térmico, de tal forma que también en este punto el vehículo eléctrico en general, y además gracias a que la posición de las baterías está en la parte inferior del vehículo y que esto acaba contribuyendo a que el centro de gravedad esté en la parte más baja y por tanto el centro de gravedad queda un poco más abajo y por tanto también incluso la estabilidad pues, frente a posibles vuelcos es mucho mayor en el caso de un vehículo eléctrico respecto de un vehículo térmico. Vemos por tanto también que en este punto los vehículos eléctricos son más seguros. Eso también es un tema reconocido, es un tema que es demostrable, es un tema que no es opinativo. En este sentido vemos que
llevamos prácticamente un 2-0 en relación a estos sistemas de seguridad o estas capacidades que tiene un vehículo eléctrico respecto de las que podría tener un vehículo térmico. Y ahora nos vamos a uno de los temas controvertidos que ha generado también, como decíamos, mucho revuelo, y es el tema de la seguridad contra incendio en un vehículo eléctrico. Es cierto que los vehículos eléctricos, cuando se incendian, son muy aparatosos. Y son muy aparatosos porque en el contenido dentro de la batería, aparte de un ánodo y un cátodo, hay un electrolito que tiene normalmente un formato de líquido o de fluido o de gel, que es verdad que dentro hay las sales de litio, y estas sales de litio son combustibles. Es cierto que cuando se produce un incendio, estas sales producen una combustión muy intensa. Esto es cierto, pero también es cierto que el porcentaje de riesgo de que tengas un incendio con un vehículo eléctrico respecto del que tendrías con un vehículo térmico es muchísimo menor. Para que os hagáis una idea, porcentualmente, a nivel estadístico, en un coche térmico la probabilidad de que tengas un incendio es de un 1,5%. En el caso de un vehículo eléctrico, este porcentaje baja al 0,03%. Esto quiere decir que la posibilidad de que tengas un incendio en un vehículo eléctrico es 50 veces inferior a que lo tengas en un vehículo térmico. Esto ya de per se te pone en evidencia, ¿no?, que la situación de riesgo ante un vehículo eléctrico es mucho menor en caso de un incendio que con la que tendrías con un vehículo térmico. Sin embargo, también hemos de decir que es cierto que en el caso de que se produzca un incendio en un vehículo térmico, pues los sistemas de extinción, las formas de combatir este incendio están bastante testadas, están bastante identificadas, y probablemente, pues en el caso de los servicios de extinción de incendios, pues podrían mitigar este incendio de una forma relativamente sencilla. En el caso de un vehículo eléctrico, lo que nos pasaría es que necesitamos básicamente mucha más agua. Necesitamos mucha más agua. Se habla de que es necesario aproximadamente entre 12 y 15.000 litros de agua para mitigar un incendio en un vehículo eléctrico. ¿Por qué motivo? Porque, tal como decíamos, las sales de litio que están incorporadas en el interior de la batería, este electrolito que tiene líquido que tiene la batería, contribuye a que, bueno, pues genere una combustión muchísimo más intensa, y que en el interior además también hay oxígeno y se produzca un incendio que es bastante difícil de mitigar, bastante difícil de resolver. Aquí están los bomberos, los diferentes cuerpos de bomberos de las diferentes ciudades, de los municipios de nuestro país, están intentando luchar, y las diferentes empresas y el clúster de la protección contra incendios, y prácticamente todo el mundo está intentando analizar en qué medida, cuando se producen en esas poquísimas ocasiones un incendio de vehículo eléctrico, cómo se puede conseguir hacer una mitigación, una sofocación de esta solución, de este incendio. Se están consiguiendo, pues, tecnológicamente, buscar soluciones que permitan que la sofocación se produzca directamente a través de la batería. Hay unas cuantas técnicas que permiten que la aportación del elemento sofocante, del elemento que permita apagar el incendio, se produzca de forma directa sobre la batería, sobre las celdas de la batería, pinchando la batería, incorporando directamente en el interior el líquido, el agua, en el caso de que fuera agua, o algún otro líquido con algún aditivo que pudiera producir esta relajación, esta reducción de temperatura, que es la que podría conseguir que al final se apagara el vehículo. Comentar también que los procesos en los cuales se puede producir una situación de riesgo, de emergencia en un vehículo eléctrico, son básicamente en aquellos momentos en los que se produce un incremento de temperatura muy relevante. Esto habitualmente va relacionado con una debilidad en la propia batería, un problema en este electrolito, debido, pues, a que se produce una rotura de la protección que separa el ánodo y el cátodo. Entonces, en este caso se puede producir un cortocircuito que a la vez genera un embalamiento de esta batería y que puede llegar a producir una situación, pues, de explosión de la primera celda, y así de forma consecutiva se podría producir en las siguientes. Pero insisto, esta situación se produce cuando hay una anomalía concreta y cuando se produce además un incremento de temperatura en la batería de forma anormal. Este incremento de temperatura de la batería está monitorizado por unos sistemas de control del coche, las BMS, que lo que hacen básicamente es analizar permanentemente la energía que entra, la energía que sale y las temperaturas de trabajo de esta batería. Esto, por tanto, hace bastante complicado que esta situación se produzca, porque esta BMS está trabajando de forma permanente, de tal manera que al final las conclusiones serían: ¿cuánto de seguro es un vehículo eléctrico respecto de un vehículo térmico? Pues probablemente mucho más seguro. De hecho, probablemente no, está demostrado. De hecho, gracias a Tesla y a la red de vehículos que ha ido vendiendo, y a esta red de supercargadores que tiene instaurada por prácticamente todo el mundo, ha podido poner
incluso a alta velocidad, no son situaciones de riesgo importantes, que los porcentajes de accidentes que se han producido, de situaciones de riesgo que se han producido con las baterías, son muy contenidos. Es cierto que es muy aparatoso cuando aparece de repente en prensa que ha habido un Tesla que se ha incendiado, es evidente, pero no sé si sois conscientes de la cantidad de accidentes o de situaciones de riesgo que se producen con vehículos térmicos tradicionales durante el día a día, ¿no? Quiero decir que para hacer un poco de resumen y conclusiones, es evidente, es claro, está demostrado que el vehículo eléctrico a efectos de seguridad activa y pasiva es tan seguro o más que un vehículo térmico tradicional, que no tenéis por qué tener ningún tipo de temor en relación a este tema, que la seguridad de los vehículos eléctricos está absolutamente demostrada tanto a nivel activo como pasivo. En fin, me gustaría que comentáramos este tema, que me consta que es controvertido, que pudiéramos explicar en el chat si alguno de nosotros conoce situaciones de riesgo que se han producido en este tipo de vehículos, si alguna situación conocida en proximidad, porque os he de reconocer que prácticamente no se conocen situaciones de riesgo de incendio relevantes en este país. En España no nos constan muchos casos. En Barcelona, que es la ciudad donde yo estoy, pues bueno, incluso hablándolo con los cuerpos de seguridad de bomberos, los servicios de extinción de bomberos, nos confirman que se han producido algunos pequeños incendios en aparatos de dudosa calidad, de dudosa procedencia, en aparatos que tienen baterías de muy mala calidad. Y digo aparatos porque son patinetes, algunos de aquellos sistemas de transporte de baja calidad, de dudosa procedencia, que probablemente sí que han tenido algún problema de seguridad y algún incendio que ha podido ser afortunadamente mitigado, pero que no se conocen casos específicos de turismos o de vehículos o que haya tenido situaciones de emergencia graves. En fin, intentemos en la medida de lo posible compartir la información de la que dispongamos para poder poner en contexto esta situación y para poder dejar claro que el vehículo eléctrico es un vehículo seguro, es un vehículo sostenible, es un vehículo eficiente y que seguramente es el vehículo que te tienes que comprar en cuanto tengas que cambiar con lo que tienes en la actualidad. En fin, poco más. Recordaros sobre todo suscribiros al canal si queréis seguir recibiendo información relacionada con este mundo de la movilidad eléctrica que está de moda y que es el momento probablemente para estar unido a una tribu eléctrica como la nuestra, en la que vamos a poder estar informados de forma permanente de toda la información que os pueda interesar. En fin, me alegro mucho de veros, nos vemos en próximos vídeos. Hey tribu, recordad sobre todo suscribiros al canal para que podamos seguir viéndonos en las próximas pruebas que os prometo que van a ser súper interesantes.